La siguiente propuesta ya ha sido anunciada por el señor portavoz de Ceuta ya y también tiene que ver con el funcionamiento de la frontera. Señor Mustafa, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias, presidente. He alucinado un poco con la intervención de la consejera. Y permítanme, miren, en mayo de 2025, ahora menos de un año, apenas un año, Ceuta ya habló aquí del sufrimiento de las y los ceutíes que tratan de cruzar la frontera del Tarajal. Y la respuesta de la consejera de Hacienda podíamos calificarla de apoteósica. Y voy a reproducir literalmente lo que contestó a mi compañera Julia Ferreras. Abro comillas. Ese discurso que usted hace de descontrol y caos en la frontera me lo creería si viéramos la frontera que se veía en el año 2019. En la actualidad no existe ese caos. Usted tergiversa la realidad. Usted miente. Cierro comillas. Yo quiero empezar hoy preguntando a la señora Chandiramani si sigue pensando lo mismo. ¿Opina igual, señora consejera, o usted ya hoy piensa diferente con matices? ¿Sigue pensando que quienes denunciamos las colas interminables y el caos fronterizo estamos mintiendo? Ya no es solo Ceuta ya, ¿eh? Y luego, lo más importante, ¿sigue usted viviendo en una realidad absolutamente paralela a la de los miles de ceutíes que sufren ese caos en la frontera? Estaría bien que contestase a esto. Estaría muy bien. Señoras y señores del Gobierno, todos los días, prácticamente todos los días, eso de puntual es una mentira. Prácticamente todos los días, en medios de comunicación y en redes sociales, vemos el calvario que padecen todas las personas que intentan cruzar al país vecino. A este calvario hay que sumarle también la continua reclamación por parte de las asociaciones empresariales de que se cumpla el régimen de viajeros. ¿Y por qué esta reclamación, señora consejera? Pues porque son conscientes de que la supervivencia de las empresas ceutíes, las que no están subvencionadas, las que no están subvencionadas, depende de la demanda de los ciudadanos marroquíes que nos visitan o que podrían visitarnos. Estas son las principales consecuencias directas del nuevo orden en el espacio fronterizo pactado tácitamente entre los dos países y, como hoy hemos vuelto a evidenciar, se ha vuelto a evidenciar, con el entusiasta aval del Gobierno de la ciudad y su perverso, consenso. Mire, PP y el PSOE, de la mano de Vox y también de Marruecos, están a favor de la eliminación de la excepcionalidad de Schengen. En la práctica, ustedes han logrado su propósito. Ahora bien, oficialmente no se ha eliminado absolutamente nada. Las normas que regulan el tránsito transfronterizo, tanto de mercancías como de personas, permanecen inalteradas. Y para que me entiendan mis vecinos, lo que se está haciendo al exigir el visado a los residentes de Tetuán que quieren venir a visitar Ceuta es simplemente incumplir la legalidad vigente. La excepcionalidad de Schengen no ha sido derogada, simplemente se incumple. Esto es inapelable. Por la fuerza de los hechos, es decir, al margen de la ley, se ha construido una especie de muro en la frontera que nos aísla, como se ha dicho aquí, que provoca enormes colas y enormes dificultades a muchos ceutíes que quieren mantener relaciones con personas y familiares al otro lado y que genera una brutal contracción económica que nos condena a ser cada vez más dependientes de las transferencias del Estado. Este es el modelo del PP y también del PSOE. Este es una ciudad sostenida artificialmente y sin capacidad de generar la más mínima actividad económica. Un modelo de ciudad fundamentado en la dependencia y en la asimetría. Una parte de la población vive con más que generosos sueldos públicos, mientras que la otra parte se tiene que conformar con empleos muy precarios
o, en el mejor de los casos, con la percepción de ayudas sociales. En aquella intervención de mayo del 2025 les dijimos que las personas que sufren esas colas, que sufren por culpa de lo que sucede en la frontera, forman parte de esa Ceuta para la que ustedes no gobiernan y nunca han gobernado. Y los hechos nos dan la razón. Ustedes pasan olímpicamente de este asunto, pasan olímpicamente de más de la mitad de la población. Ustedes con su modelo se han cargado esta ciudad, señora consejera. El cuento de la economía digital que han inventado no es más que pura propaganda para disimular el entierro de esta ciudad. Eso sí, pura propaganda de la que, por supuesto, sacan una magnífica tajada a través de los fondos europeos, un reducido número de amigos y colaboradores necesarios. Esa es la realidad. Pero la cuestión es que esto no siempre fue así, señora consejera. Creo que es momento para recordárselo. Mire, hace no mucho tiempo, todos en esta ciudad, también ustedes y el PSOE, estábamos unidos ante los intentos de asfixia económica por parte de Marruecos. Todos, a pesar de nuestras diferencias ideológicas, entendíamos que había que defender un modelo de ciudad abierta, dinámica, que potenciara los flujos de personas respetando derechos y deberes y que aprovechase las sinergias económicas y sociales que generan los espacios transfronterizos. Es lo que se conoce como zona acolchada de entendimiento mutuo. Señor Checchi, usted se ha manifestado con nosotros en la calle. Se ha manifestado con nosotros en la calle a favor de este modelo. Usted, señor Checchi, ha compartido con nosotros pancartas, ha estado con nosotros defendiendo un tipo de frontera distinto al que ahora defiende y promulga su partido. Quiero preguntarle, ¿considera que usted se equivocaba entonces? ¿Se equivocaba? Y si es así, ¿por qué piensa que ahora es malo lo que usted consideraba en aquel entonces que era bueno? Y permítanme hacerle otra pregunta, porque usted estaba en la calle con nosotros. ¿Usted acaso estaba defendiendo el porteo, señor Checchi? ¿Defendía el porteo? Pregunto esto porque ustedes, el PP, y hoy vuelta a ocurrir, siempre recurren a esa estupidez insultante. Siempre. Siempre que alguien les muestra las consecuencias negativas de este modelo fronterizo, saltan al porteo. Hoy les voy a volver a pedir que, por favor, no se rebajen de esa manera y tengan un mínimo de decencia. No sean tan repugnantemente oportunistas. No digan que quienes creemos en una frontera diferente estamos defendiendo el porteo. No me obliguen, señora consejera, por favor, a tirar de hemeroteca y recordar quiénes éramos los que poníamos el grito en el cielo ante aquellas imágenes deplorables y quiénes eran los que no mostraban ni la más mínima sensibilidad y únicamente se interesaban por los beneficios económicos que generaban esos malditos bultos que cargaban todas esas mujeres. Le pido que no me obliguen a hablar del tema. Se lo pido encarecidamente. Nosotros, y esto lo hemos expresado muchas veces, estamos completamente en contra de lo que ustedes le están haciendo a Ceuta. Esto ustedes lo saben. Lo saben. Estamos en contra de su claudicación, de su rendición en este asunto trascendental. Pero al margen de discrepancias políticas, consideramos que lo que no se puede permitir, consentir de ninguna manera es que se vulneren impunemente los derechos de los ciudadanos y que se incumplan las leyes con el beneplácito de quienes tienen el deber de hacerlas cumplir. Tampoco podemos tolerar que el silencio sea la respuesta que por parte de las administraciones reciban las ciudadanas, los ciudadanos que día tras día sufren la cola, que día tras día sufren en la frontera. Es vergonzoso que el Gobierno de la ciudad y la delegación del Gobierno no digan ni pío, se mantengan callados, hasta, en caso contrario, que se les obliga a hacerlo. Lo digo con todo el pesar. Es una absoluta vergüenza. Es por ello que proponemos la siguiente aprobación de la declaración que permítanme leer literalmente.
Punto 1. La Asamblea de la ciudad manifiesta su más rotunda condena del modo en que las administraciones competentes de Marruecos y España están gestionando el espacio transfronterizo del Tarajal, que está ocasionando enormes perjuicios tanto a las personas como a la actividad económica de nuestra ciudad. Punto segundo. Reclamamos que se restituya la legalidad vigente y que se apliquen con rigor todas y cada una de las normas y tratados que regulan el tránsito de personas y mercancías por la frontera. Tercer punto. Exhortamos al Gobierno de España a promover cuantas iniciativas políticas y diplomáticas sean precisas en orden a lograr el cumplimiento de lo expresado en el punto anterior. Muchísimas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Mustafa. Señor Guerrero, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Bueno, señor Mustafa, cuando hablamos hoy de la frontera del Tarajal, pues conviene hacer algo que rara vez se hace en este debate y es mirar con honestidad. Durante muchos años usted sabe que la frontera funcionó de una manera profundamente injusta, lo ha dicho usted hace un momento. Fue la etapa del porteo, de las colas interminables, de mujeres cargando fardos imposibles, sin derechos laborales, sin seguridad y sin dignidad. Aquella frontera pues no era ni fluida ni humana, era caótica, y este caos sostenía una parte de la economía a costa de las personas más vulnerables. No fue un modelo planificado ni sostenible, fue una tolerancia prolongada de la precariedad y una legalidad débil que nunca debió normalizarse. Y mire, no podemos volver ahí ni siquiera por la urgencia del corto plazo. La frontera de hoy es distinta porque Ceuta es una frontera exterior de la Unión Europea y eso implica controles documentales exhaustivos, exigencias de seguridad y responsabilidad institucional. Las colas existen, le doy la razón, son reales y generan frustración, pero no son fruto de la arbitrariedad ni del castigo a la ciudadanía, como parece ser que se está aquí reflejando, sino de la obligación de garantizar que el tránsito se realice conforme a los estándares europeos. Me gustaría que entendiera tanto el MDC como el Grupo Ceuta Ya que estamos en un periodo de transición necesario. ¿No lo ven? Pasamos de un modelo informal y desordenado a otro basado en una frontera inteligente con sistemas de control biométrico, digitalización y modernización de infraestructura. Y estos cambios no se implantan de un día para otro. Y cuando estén plenamente operativos, pues acabarán precisamente con lo que ustedes se quejan y nos quejamos todos con las esperas que hoy se utilizan como argumento político. La alternativa no es rebajar controles ni volver a la lasitud de antes. La alternativa es hacer bien la transición y culminar la modernización que ya está en marcha. En su propuesta dice también que se actúa al margen de la legalidad y que se ha levantado un muro sin cambiar las normas. Eso no es cierto. Los tratados y el régimen Schengen siguen vigentes, pero su aplicación no es ajena al contexto geopolítico ni a las responsabilidades de un Estado, señor Mustafa. Reforzar el control de flujo de personas no es vulnerar la legalidad, es ejercer soberanía para evitar crisis migratorias y problemas de seguridad que Ceuta ya ha sufrido y que nadie quiere repetir. Tampoco se puede exigir de forma unilateral el cumplimiento del régimen de viajeros. La frontera no funciona en un solo sentido y cualquier avance debe hacerse con reciprocidad con el país vecino, garantizando que en el país vecino también cumpla también los protocolos de tránsito y de aduana comercial. Por todo ello, señor Mustafa, no podemos apoyar una declaración basada en la condena política. Como partido de Gobierno no vamos a condenar al Estado ni a la delegación del Gobierno de esta Asamblea. La confrontación institucional no mejora la situación de la frontera y dificulta las negociaciones técnicas y diplomáticas que sí se están llevando a cabo, aunque ustedes lo duden, para normalizarla. La diplomacia y la cooperación serias son más eficaces que los gestos grandilocuentes. Quiero también recalcar, porque parece que el Partido Socialista no empatiza con esta situación, pero el bienestar de los ceutíes que cruzan la frontera nos preocupa y nos ocupa. Pero la solución, insisto, no es romper el consenso de seguridad ni idealizar un pasado que fue muy injusto. La solución es seguir perfeccionando la infraestructura, como estamos haciendo, los sistemas de control, como estamos haciendo, y la coordinación institucional entre ambos países, que se está haciendo. No tengan duda. No vamos a condenar la gestión de quienes trabajan por una frontera del siglo XXI, ni vamos a renunciar a la diversificación económica para volver a ser rehenes de la arbitrariedad de la frontera del Tarajal. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Guerrero. Señor Redondo, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Bueno, yo
voy a ser muy breve porque ya me he posicionado en esta materia en la intervención anterior. Simplemente hacer una reflexión, bueno, dos reflexiones. La primera es, podríamos estar haciendo un debate monográfico en exclusivo para tratar este asunto. Podríamos aportar todas las ideas, todas las fórmulas, todas las buenas voluntades posibles de todos los grupos políticos para dar una solución a este problema. Y le garantizo, señor Mustafa, que el problema seguiría ahí, seguiría siendo el mismo, porque, como ya he dicho en mi anterior intervención, hay un responsable directo. Dejemos aparcado la mala gestión del Gobierno español, de lo que se podía hacer, etcétera, etcétera. Hay un responsable. La frontera tiene dos sentidos, uno de Ceuta a Marruecos y otro de Marruecos a Ceuta. Y de Ceuta hay que pasar a Marruecos por la parte de Marruecos. Mientras Marruecos no quiera poner solución a este problema, el problema va a estar ahí. En cualquier caso, sí quería hacer otra reflexión con respecto a lo que planteaba la señora May en su anterior intervención. Decía, bueno, es que estamos hablando de vecinos y con los vecinos hay que llevarse bien y hay que intentar llevarse bien. ¿Usted cómo resuelve sus problemas con los vecinos? ¿Poniendo un muro en el descansillo cuando tiene un problema? No, mire usted, si yo tengo un problema con el vecino, pues se intenta resolver por la vía del diálogo, por la vía de la comunidad y si no, pues se tendrá que ir a los juzgados. Siempre de manera civilizada y aplicándose el derecho. Pero cuando el vecino no solo tiene un problema con el descansillo, sino que además se quiera apropiar de una parte importante de tu domicilio, entonces el problema es mayor, porque no media la buena voluntad, sino que hay una intención directa de apropiarse indebidamente de algo que no es suyo. Y si no se actúa de manera contundente, evidentemente consigue sus fines, y eso es lo que hace Marruecos. Aquí el problema es que Marruecos tiene una estrategia definida para con la ciudad de Ceuta, Melilla y, por supuesto, también las Islas Canarias. Es la de la anexión pura y dura porque considera que son territorios marroquíes. Lo considera Marruecos y, por lo tanto, actúa en consecuencia para ese fin. Cualquier cosa que se pretenda desde una España que no sea capaz de imponer su criterio ante un vecino amenazante, pues darle manga ancha, darle campo abierto al Reino de Marruecos a que haga lo que hace. Ahora lo hace, pues, de esta manera, como he dicho, poniéndonos contra las cuerdas, colapsándonos económicamente, haciendo inviable el tránsito fronterizo, en general, haciéndonos la vida imposible a los ceutíes. En un futuro ya veremos cómo lo hace. Ya vimos cómo lo hizo en otros momentos y con la violencia que llegó a desplegar. Ese es el problema que tiene esta ciudad y esa frontera, que Marruecos la utiliza para su fin. Y el único fin que tiene el Reino de Marruecos es el de hacernos la vida imposible para anexionarse territorios que, evidentemente, en su imaginario, pero existe esa idea, considera que son suyos. Gracias, vicepresidente. Gracias, señor Redondo. Señora Chandilamani, tiene usted la palabra. Gracias, señor vicepresidente. Volvemos a tratar el asunto de la frontera, pero como decía en mi primera intervención, cuando debatía con la señora Amez, o la propuesta de la señora Amez, la propuesta tiene un tinte, matices absolutamente diferentes y creo que hay que dejar claras algunas cuestiones importantísimas para el futuro de la ciudad. El asunto de la frontera nos ha condicionado toda la vida. Yo ya tengo una edad y desde siempre forma parte de la realidad ceutí la preocupación de cómo se gestiona un espacio complicado, difícil y a veces muy frustrante. Por lo tanto, creo que los ciudadanos merecemos un debate serio, sosegado, tranquilo, sin eslóganes políticos ni demagógicos, que es lo que muchas veces se escucha en este pleno de la Asamblea, cuando además no son cuestiones que afecten a la competencia directa del Gobierno de la ciudad. Yo creo que el diagnóstico que hace la propuesta sobre la frontera y su funcionamiento actualmente es falso. La propuesta habla de un consenso
perverso de una sumisión política de la ciudad, no sé a quién, no sé esa sumisión a quién se refiere, y de una vulneración deliberada de la legalidad. Y estas tres premisas que establece la propuesta son absolutamente falsas. Yo diría que la frontera no se ha cerrado, la frontera se ha ordenado después de años de caos. Y aunque el señor Mustafa diga que lo mío es propaganda y que es una estupidez referirme a situaciones anteriores, no me queda más remedio que hacerlo, señor Mustafa, porque quiero recordar, por si la memoria es frágil, las mujeres porteadoras, las avalanchas en la playa, el canal que había en el Tarajal con tickets para poder acceder, la acumulación de personas y, lo peor de todo, el drama de las mujeres muertas intentando pasar a la ciudad de Ceuta. Y eso no es una estupidez, esa es la realidad que vivía la ciudad de Ceuta. Y esa realidad es la que se intenta o se ha intentado solucionar estableciendo algunas medidas que ahora están provocando ciertas situaciones de colapso en la frontera porque está en obras y que hay que solucionarlas. Pero, evidentemente, la situación de la frontera ha mejorado. Había, yo quiero recordar, más de 30.000 personas al día, colapsos, porteos de mujeres con mujeres infrahumanas, contrataciones irregulares, la economía sumergida, los fardos, la presión en servicios sociales, en la educación, en la sanidad, en la carretera nacional, afectando al hospital, al colegio, a las barriadas que viven cerca de la frontera del Tarajal, al polígono propiamente del Tarajal, los autobuses, el sector del taxi, y puedo seguir relatando los innumerables problemas que encontrábamos con la gestión que teníamos de la anterior frontera. Se afirma que se trabaja, que se actúa al margen de la legalidad vigente, pero Schengen forma parte del acervo comunitario. Ceuta forma parte de España y de Europa, con lo cual la aplicación de Schengen es absolutamente legal en la ciudad de Ceuta. Y, además, ha propiciado que tengamos una frontera legal y, sobre todo, que respeta los derechos humanos. Una frontera del siglo XX, una frontera que es mucho más controlable que la que teníamos antes. Esta propuesta, además, señor Mustafa, ha sido aprobada por el Gobierno de la ciudad, ha sido apoyada por el Gobierno de la ciudad, aprobada por el Gobierno de España, los ministerios competentes, pero es que además a la mesa de diálogo social los agentes económicos y sociales lo han apoyado por unanimidad, solicitando medidas correctoras. En algunos casos se han puesto en marcha algunas rebajas del IPSI importación, se han puesto en marcha algunas campañas de comercialización, se ha puesto en marcha todo lo que tiene que ver con las campañas de turismo. El puerto se está desarrollando de una manera espectacular en los últimos tiempos y esto no ha sido sumisión. No creo que los agentes económicos y sociales se muevan por sumisión ni a este Gobierno ni al Gobierno de España, sino por una cuestión de responsabilidad institucional y de lealtad institucional y, sobre todo, creyendo que es lo mejor para Ceuta. Repito, no es sumisión, es sentido de Estado. Y ya cuando usted habla del relato del empobrecimiento, vuelvo a decirle, el dato mata el relato. Y digo esto porque desde que se cerró la frontera, se quitó la excepcionalidad de Schengen, resulta que tenemos 4.000 afiliados más a la Seguridad Social, un 20% más, un 22% menos de paro, las cifras de inversión empresarial están muy por encima del récord, las bases imponibles del IPSI importación casi rozan ya o casi están ya en las cifras que teníamos cuando estaba en marcha el porteo, la recaudación del IRPF en la ciudad de Ceuta está en cifras récord, con lo cual no se trata de empobrecer a Ceuta. No se ha empobrecido a Ceuta, porque lo que se ha hecho ha sido buscar alternativas económicas. Usted habla de que la industria tecnológica y del juego online es mentira y que solo apoyamos
a los amiguetes que se benefician de los fondos europeos. A mí me gustaría que de una vez por todas, aquí, de manera clara, todos los grupos políticos que alegan lo de los amiguetes dijeran qué amiguetes son y en qué momento nos hemos saltado la legalidad, los procedimientos para beneficiar a no sé qué amiguetes y no sé con qué fondos europeos. Y creo que lo que es hacer empobrecer a Ceuta es volver a la anterior frontera que teníamos antes. Con todo esto, no quiero decir que la frontera no tenga problemas. Lo decía antes con la propuesta anterior y lo reitero. Claro que tiene problemas, claro que tiene que seguir mejorándose, pero evidentemente es claro, nítido y transparente que es mejor que lo que teníamos antes. Nosotros no vamos a jugar con la seguridad ni con la posición de Ceuta en España y en Europa. No vamos a alimentar falsas expectativas ni relatos complacientes que ya sabemos a dónde nos conducen, porque ya lo hemos vivido. Tener orden no es cierre, la legalidad no es un muro, la estabilidad por la que intentamos luchar no es sumisión. Y mire, al final, señor Mustafa, usted es que está en contra de todo. Estaba en contra del Plan General de Ordenación Urbana, está en contra del Plan de Vivienda que aprobamos hace pocas fechas, está en contra de la gestión pública del servicio de limpieza, está en contra de la gestión de la frontera que hemos traído ahora, está en contra de las bonificaciones a la seguridad social, está en contra de los presupuestos de la ciudad de Ceuta y todas las entidades e inversiones que en ella se contienen. Y me he referido solamente a esta legislatura. A mí me gustaría terminar esta primera intervención preguntándole cuál es la estrategia, cuál es el plan, cuál es la alternativa. Yo se lo digo, no hay estar en contra de todo lo que está puesto en marcha. Hágaselo mirar, señor Mustafa. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora Chandiramani. Señor Mustafa, tiene usted la palabra. Sí, muchísimas gracias, presidente. Quiero empezar contestando al portavoz del Partido Socialista antes de centrarme en la intervención grandilocuente de la consejera. Señor Guerrero, usted ha dicho que aquí se ha hablado sin honestidad. ¿A quién se refiere usted? ¿Quién ha sido deshonesto esta mañana? Me gustaría saberlo. Luego usted ha dicho que, literal, los tratados siguen vigentes, pero su aplicación no es ajena al contexto. ¿Puede explicar usted de qué habla? ¿Puede explicar cuál es ese contexto? Porque la pandemia ha desaparecido. ¿Cuál es ese contexto? Explíqueselo usted a los ceutíes. ¿Cuál es el contexto? Sí, porque a lo mejor usted, como miembro del Partido Socialista, que conoce a la delegada y que conoce a los miembros del Gobierno del país, sabe cuál es ese contexto. ¿Puede explicar cuál es el contexto que hace que la excepción de Schengen se haya dinamitado? Explíquelo si usted puede. ¿Cuál es ese contexto? No esconda nada a los ciudadanos. Le cedo mi tiempo. ¿Cuál es ese contexto? ¿Sabe usted algo que deberíamos saber el resto? Creo que hay que ser rigurosos con lo que se dice y me gustaría que señalase cuál es ese contexto y quién ha sido deshonesto. Señora consejera, le dije que no utilizase a las mujeres porteadoras por una cuestión moral. Y yo he dicho que es una estupidez lo que usted hace, que es, en retórica, utilizar una falsa dicotomía. Yo estoy diciendo que un nuevo modelo fronterizo distinto al suyo es posible y no por eso estoy a favor del porteo. Yo no he hablado de las mujeres transfronterizas. Le he dicho que no lo haga. Y le he dicho que no lo haga y he dicho que eso es una estupidez lo que usted hace sacando el porteo, no que las mujeres transfronterizas o las porteadoras sufriesen aquello, eso fuese una estupidez, que me parece salvaje usted lo que acaba de hacer, esa manipulación asquerosa. Yo no lo quería hacer, pero usted me obliga. Mire, voy a leer el titular del 2018 de Mi Espacio Político. Caballas pedirá a la Asamblea que inste una negociación para evitar las muertes de más porteadoras. 2018. Voy a preguntarle a usted y al Partido Socialista si ustedes han traído algún tipo de iniciativa como esta. Ya se lo contesto yo. No. ¿Ustedes hicieron algo? No. Nada.
Ni tan siquiera acudieron al minuto de silencio que se negaron a conceder a las muertes de Ilham y Suad. Fíjese si me acuerdo bien de los nombres. No se atreva a entrar por ese sendero porque la machaco, porque fueron ustedes tremendamente crueles. ¡Crueles! Ustedes hablan ahora de la existencia de una frontera legal. ¿Qué quiere usted decir? ¿Que lo que había antes era una frontera ilegal? ¿Eso es lo que usted está afirmando? Y si usted afirma que lo que había antes es una frontera ilegal, tengo la obligación moral de recordarle que ustedes gobernaron con Aznar y con Rajoy. ¿Y sabe cuáles son las imágenes por las que son conocidas su delegación del gobierno y su asesor de frontera cuando había esas avalanchas que ustedes efectivamente han denunciado? ¿Quiere que se lo diga o lo recuerda? Recuerda esas imágenes infames. No tire por ese camino. Han sido ustedes insensibles, crueles y además no han aportado nada por evitar ese abuso, ese beneficio económico a costa de la vida y del perder físicamente sus cuerpos. Ustedes lo que les interesaban era ese puñetero bulto a las espaldas de esas mujeres y la contabilización del IPSI. Ha dicho usted algo también que me ha dejado soberanamente indignado. Ha dicho usted que el modelo fronterizo, el anterior modelo fronterizo, exactamente aplicar la excepcionalidad de Schengen, generaba presión en los servicios sociales. ¿Podría usted explicar eso? Porque para que la gente lo sepa, cualquier ciudadano que en aquel entonces quería acceder a cualquier tipo de ayuda, cualquiera, la de unos puñeteros pañales mínimamente o la de ayuda al alquiler, tiene unos requisitos que son infranqueables para una persona extranjera. Primero es el permiso de residencia y, en segundo lugar, un empadronamiento al menos de 2 años. ¿Cómo presionaban estas personas los servicios sociales? ¿Puede usted explicarlo? No lo ha explicado y ha dicho usted algo también que me ha dejado tremendamente abatido. Usted, en un ejercicio de clasismo, ha dicho que esa presión en los servicios sociales y en sanidad, porque ha dicho sanidad, generaban distorsiones. ¿Qué es lo que usted quiere o qué es lo que usted pretenda que siga pasando? O mejor dicho, ¿usted veía bien en aquel entonces que entrasen marroquíes por la frontera a ponerles los cafés y a cuidar de sus abuelas, nuestras abuelas y nuestras madres, y sin embargo que no tengan derecho a ir al médico? ¿Eso es lo que está usted diciendo? ¿Que los usamos como un puñetero papel y luego los tiramos? Ha tenido usted una de las intervenciones más desafortunadas que le he escuchado en mi vida aquí. Mira que le he dicho que por favor no entrase por ahí por el porteo, porque tiene mucho que callar. Se le debería caer la cara de vergüenza. ¿Ustedes qué hicieron? ¿Qué hicieron para evitar las muertes? Nada, nada. Ustedes gestionaron el gobierno de nuestro país. Y luego intenta sorber y soplar a la vez. Dice, es una frontera legal, es una frontera fluida. Y dice, pero somos conscientes de que hay colas, son puntuales, y que las colas son ahora por las obras. ¿Usted vive en Ceuta? ¿Usted vive aquí? ¿Usted es de aquí? ¿Cómo que son por las obras? Le reto a que vaya a la hemeroteca de cualquier periódico, de cualquiera, y mire qué pasa todos los fines de semana, qué pasa durante las festividades, qué pasa con la OPE. Mírelo. ¿Cómo que las colas se producen ahora por las obras?
Las obras, las colas, desgraciadamente, forman parte de la idiosincrasia de ese modelo fronterizo que ustedes, junto al PSOE, le compran a Marruecos. Sí, eso es lo que quiero decir. Señora Chandiramani, hay otra cosa en la que usted incurre, una contradicción flagrante. Usted ha dicho, además creo que usted también hoy se ha ganado el premio a la mejor pelota de Vivas, ¿eh? Se lo ha ganado con esfuerzo. Si hay alguien que le hace bien la pelota al señor Vivas, es usted. Usted dice que la aduana comercial está puesta en marcha. ¿Qué está puesta en marcha? Entonces, ¿quién miente? ¿Los empresarios cuando se quejan de esa aduana comercial? ¿Son unos mentirosos ellos también como Ceuta ya? ¿Son mentirosos los autónomos que pretenden que entre más gente a consumir en sus establecimientos? ¿O es mentiroso también su compañero de partido, el señor Zelaya, cuando convoca ruedas de prensa junto a sus compañeros para denunciar que la aduana comercial no está puesta en marcha? Es decir, aquí miente todo el mundo menos usted y el señor Vivas. Y luego termino con esto. Ha dicho que coincido en que con la señora Hamed en que se están haciendo esfuerzos. Vivas ha puesto todo lo que está a su alcance para reducir el impacto del nuevo modelo fronterizo. Y usted lo ha intentado explicar. Usted ha hablado de las cotizaciones, del IRPF, claro, pero hay una realidad que usted esconde ahí. Y esa realidad es la siguiente: el peso tremendo que tiene la función pública y sus externalidades en esas cotizaciones y en ese IRPF. La cantidad de gente que trabaja gracias al sector público. La muerte paulatina del sector privado. Es más, voy a decirle algo. Usted cuando dice que hemos puesto todo, o el señor Vivas ha puesto todo lo que está a su alcance para evitar las externalidades negativas del nuevo modelo fronterizo, yo le tengo que decir que sí. Tiene usted razón, pero para su gente. Para su gente. Porque el resto de la población, como usted dijo en mayo del 2025 aquí, eso no existe. Los problemas que denuncian no existen. Son inventos de Ceuta ya, ahora también, por lo visto, del MDC, de los empresarios también, se están inventando lo de la aduana comercial y probablemente también sea un invento de mi padre que está en Sidembark. Aquí los únicos que dicen la verdad son ustedes. Los únicos infalibles son ustedes. Y aquí al que tenemos que sacar en nuestros hombros el loor de multitud es al señor Vivas. Y tenemos que darle las gracias al señor Vivas. Pues no. Y sí, dice usted que yo estoy en contra de muchas de las cosas que ustedes hacen. Claro que sí. Estoy en contra de todas las políticas públicas segregacionistas del Partido Popular, de las desigualdades que ustedes han generado y seguiré estando en contra de ustedes y de quienes les apoyen, porque son el principal problema de la desigualdad estructural permanente en esta ciudad. Muchísimas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Mustafa. Señora Chandiramani, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Mire, usted en su intervención dice que usted no me va a permitir a mí que diga, discúlpeme, pero vivimos en un país libre y yo voy a decir lo que me dé la gana y usted no tiene que decirme si me va a permitir o no. Y tampoco ha sonado muy bien que usted diga que usted me va a machacar a mí. De verdad que suena a micromachismo, que creo que hoy en día es un exceso que en este pleno de la Asamblea no corresponde. Y mire, usted habla de mi discurso grandilocuente y hay que oírlo a usted, porque usted es el salvador de esta tierra y ¿qué haríamos sin el señor Mustafa en esta Asamblea? Hombre, por favor, ya está bien. Machacar, grandilocuente. De verdad, señor Mustafa, hay veces que usted descontrola en el diálogo y esto se trata de un debate constructivo, que usted tendrá sus ideas, usted está en contra de todo lo que hace esta Asamblea. Es más, en la mayoría de los posicionamientos que le he dicho que usted ha votado en contra, resulta que la mesa de diálogo social, los operadores económicos y sociales, los sindicatos, la mayoría de esta Asamblea está a favor y usted es el único que se posiciona en contra. Porque, claro, usted es el salvador de la Asamblea y los demás somos tontos. Y usted viene aquí a machacarnos y a decirnos y a permitirnos lo que podemos decir o lo que no. De verdad. ¿Quién es deshonesto en este caso? ¿Quién miente? ¿Quién es un demagogo? ¿Y quién es un manipulador?
Cuando usted dice, y voy a ser pragmática para no enredarme, voy a intentar ser lo más pragmática posible. Usted dice que se elimine la excepción de Schengen. ¿Eso qué significa? ¿Eso qué significa? ¿Eso qué significa que se elimine la excepción de Schengen? Volver a lo que teníamos anteriormente. ¿Qué teníamos anteriormente? Un tráfico de mercancías incontrolado, descontrolado, por parte de mujeres que cargaban fardos de más de 50 kilos. Había fardos que eran más grandes que las mujeres. Eso era deshumano, no sé si se dice así. Eso era horrible. Era lamentable ver esas imágenes. ¿Cómo podíamos...? Yo en el día de hoy me pregunto cómo habíamos normalizado la sociedad ceutí ver esas imágenes de mujeres en esa situación. Y quitar Schengen, quitar la excepción de Schengen es volver a eso. ¿Cómo puede usted pedir eliminar la excepción de Schengen? Es que es inconcebible. ¿Cómo no le voy a hablar de las mujeres que fallecieron? Usted es el único que la siente. Yo también la siento y esta Asamblea la siente. Claro que la siente, porque era absolutamente injusto. Y déjeme hablar. Déjeme hablar. Déjeme hablar. Déjeme hablar. ¿Ese es su machaque? ¿No dejarme hablar? Venga ya, hombre, señor Mustafa, es que siempre está igual. Es que siempre me interrumpe. Y ahora en la siguiente intervención que tenga dirá, tengo que decirle a la señora Chandiramani, hombre, es que luego el presidente no me deja contestarle. Es que ya está bien. Es que ya está bien de que usted se erija como el Robin Hood de la ciudad de Ceuta y los demás somos unas malas personas. Es que me duele en el alma. Pues claro que soy de Ceuta. Y claro que estoy luchando por esta ciudad día a día. Y claro que lucho contra los demagogos como usted y las mentiras que usted dice continuamente. Ya está bien. Frontera ordenada, frontera más ágil, frontera con Schengen, más España, más Europa. Eso es lo que vamos a seguir solicitando a las autoridades competentes, tanto a la Delegación del Gobierno como al Ministerio de Asuntos Exteriores y al Ministerio del Interior cada vez que tengamos ocasión de hacerlo, siguiendo los cauces que sean necesarios. Y mire, en cuanto al cambio del modelo económico de la ciudad, este se está produciendo, por mucho que usted intente tirar el trabajo de muchísima gente para que la ciudad pueda crecer al margen de decisiones que no se toman ni en España, ni en Europa, ni en Ceuta. Por mucho que usted quiera que volvamos al sistema anterior, por mucho que usted quiera que la estructura económica de Ceuta se base en decisiones que no son ni españolas ni ceutíes, no lo vamos a consentir. Vamos a seguir trabajando en la línea en la que estamos y vamos a solicitar que se mejoren los flujos, que se mejore la fluidez, que se mejore la agilidad y que si hay personas que tardan mucho tiempo en pasar de Marruecos a Ceuta, que se intente darle un servicio que ahora mismo no tienen. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora Chandiramani. Señora secretaria, vamos a proceder a la votación del punto. Cinco votos a favor, 14 en contra, 2 abstenciones. Muchas gracias, señora secretaria.